En este vídeo te cuento mi experiencia, voy a explicar el contenido de cada una de las asignaturas del máster de inteligencia artificial que ya estáis viendo por aquí y luego las voy a valorar del 1 al 10. Luego haré una reflexión sobre si este máster es para ti y cómo llevarlo de la mejor manera posible. Finalmente hablaremos sobre las ventajas que te aporta tener este máster y sin más dilación, comenzamos. Hubo un momento, en mitad del segundo cuatrimestre, en el que me quedé mirando al reloj, que marcaba las 2:47 de la madrugada. Seguía delante de la pantalla y me pregunté, ¿de verdad merece la pena todo esto? Por la mañana trabajaba, por la tarde clase. Llegaba la noche, apenas estaba a tiempo con mi familia, lo que tardaba en cenar a prisa y corriendo porque quería continuar haciendo prácticas y entregas. Todo ese esfuerzo para disfrutar el finde con la pareja, con los amigos, con la familia. Me quedaban solo unos meses para terminar y fue duro. Crecían las ganas que tenía de mandarlo todo a la mierda y seguir el año que viene, que ya os adelanto que no es mala opción. Pero no lo hice. Porque en el fondo, aunque no me imaginaba este gran sacrificio, yo había elegido esto porque sabía que este máster podía ser un punto de inflexión real en mi carrera. Porque la oportunidad de que fuera nuevo plan y por tanto actualizado, la oportunidad de que fuera online, sin exámenes, con una evaluación sobre tu trabajo y no sobre un papel, y encima se juntó con las condiciones ideales en casa para poder seguir estudiando, era tan suculenta esta oportunidad que no pude dejarlo escapar. Y aquí estoy, viéndolo con perspectiva después de haberlo finalizado. Y vas a saber todo lo que me encontré en ese camino, lo bueno, lo que nadie te dice, lo que me encantó y lo que sinceramente se puede mejorar. Vamos a comenzar indagando en cada una de las asignaturas y evaluándolas, como ya he comentado. En la columna izquierda tenemos las del primer cuatrimestre, las cuales son todas obligatorias desde septiembre hasta enero. En la columna derecha tenemos las dos primeras del segundo cuatrimestre que son obligatorias también, 6 créditos. Y luego tenemos dos optativas, que son las que he elegido yo. Hay otras dos que son relacionadas con las empresariales, pero como yo no las he cursado, pues obviamente no voy a hablar de ellas. Como ya podéis ir observando, los colores van relacionados un poco con qué tan buena o qué tan mala ha sido. Vamos a empezar con conocimiento y razonamiento aproximado, en la cual pues básicamente nos explican hacer ontologías, que son mapas, esquemas conceptuales a través de los cuales podemos obtener sistemas de inferencia difusos. Y es que en la vida real, como por ejemplo el tema de los biomas, no existen variables de pertenencia exactas, no existen booleanos de es o no es. Básicamente eso, que por ejemplo 24 grados podría pertenecer a dos biomas a la vez y no únicamente a uno. Y para ello utilizamos sistemas de inferencia difusos, ¿vale? Aprendemos a utilizarlo. Luego finalmente damos un poco de estadística y aprendemos a utilizar modelos difusos como redes bayesianas. Esta asignatura tiene un 3,5, le he puesto un 3,5, que es la más baja de todas. Bueno, hay otra más baja, ahora la vais a ver. Pero básicamente porque para nosotros los que hemos estudiado ingeniería informática es contenido repetido, gran parte del contenido repetido, no le he encontrado mucho a lo que damos, es muy básico, está además impartido de forma poco atractiva, muy aburrido y encima de todo no le he encontrado una utilidad a posteriori. No es que vaya a salir de aquí y pueda hacer cosas que no puedo hacer con otros modelos o algo en concreto. Así que esta, 3,5 de las más bajas, podría estar roja, pero creo que si no has visto nunca nada de sistemas difusos es un contenido necesario, es decir, no es que sea absolutamente inútil, es importante saber de sistemas difusos, pero no llegamos a obtener nada en clave de esto. Básicamente son bases. Deep Learning es una asignatura core, absolutamente core, es muy importante. El hecho de que tenga un 5 es debido al profesorado, lo adelanto ya. Voy a decir las cosas buenas y también las cosas malas. No voy a, obviamente, a mencionar a nadie, pero sí decir que en la introducción a redes neuronales las dio la primera parte, eso es la primera parte de la asignatura, las dio un profesor. La segunda parte se da introducción al procesamiento del lenguaje natural, que el procesamiento del lenguaje natural es, para que lo entendamos, modelos como el más famoso ChatGPT, que conocemos todos, modelos con los que interactúas y te devuelve un lenguaje totalmente comprensible por el ser humano. La parte final, practicamos con ellos, creamos nuestros propios modelos, los refinamos y obtenemos, por ejemplo, en la parte final hicimos un modelo de gema entrenado con respuestas de hilos de Reddit. Entonces nos fuimos a Reddit, obtuvimos toda la información y aquí hay un ejemplo de la respuesta que daba. No voy a leer todo este troncho, pero esta es una pregunta que le haces tú al modelo. El modelo de gema lo reentrenamos con el hilo y os pongo en resumen. Este es un hombre que tiene un hijo alérgico a los perros, pero su novia nueva tiene 2 perros, uno con más de 10 años. Entonces ella le dijo al principio que iba a guardarlo en una habitación para convivir juntos, pero que luego, cuando se han ido a vivir juntos, que lo mejor es que no.
que los perros sueltos porque los quiere mucho, básicamente. Y el modelo va y responde, con todo lo que ha aprendido, que no me hagas padecida, pero yo lo sacrificaría. Es bastante gracioso, por eso quería ponerlo aquí, pero no solo eso, sino que también filosofea bastante. Con todo lo que ha aprendido, la gente en Reddit es muy filósofa y hay muchas preguntas sobre sexo, sobre amor y da respuestas bastante curiosas. Es por eso que esta asignatura debería ser de 8 o 9, pero si la primera parte, la actitud del profesorado en la introducción no es tan buena, pues al final perjudica a todo lo demás. Y no solo, o sea, yo no dudo de los conocimientos de ese profesor, pero su actitud sí que ha sido un poco nefasta. De ahí el 5, ¿no? Perjudica bastante. La siguiente es IAS, ¿vale? Inteligencia Artificial para Sistemas Físicos. Está relacionada con la robótica. Como veis, ni siquiera he sacado flecha, está en rojo, porque básicamente los contenidos que se planearon le faltaban muchísimo por desarrollar. Las prácticas las hicimos con un software de simulación de robots, no sé si antiguo, si mal desarrollado, era una birria, una absoluta birria. Estaba relacionado, eso sí, los robots funcionaban con sistemas basados en reglas, con sistemas difusos para apartarse según si el sensor detectaba que estaba cerca de la pared derecha e irse a la izquierda, viceversa, pero realmente no aprendes nada útil. Básicamente porque también el profesorado, de nuevo este profesor era un crack en cuanto a sus conocimientos y su experiencia, pero no iba preparada a las clases, literalmente no tenía las diapositivas hechas. Decía, oye, la semana que viene mejor, esta semana no damos clases, la damos la semana que viene porque es que no tengo las diapositivas, la transparencia, lo siento. Entonces fue un poco chof. Aquí para años posteriores deberían de trabajar mucho, sobre todo en el contenido, en la preparación y la distribución de las plásticas, porque si no es que es como si no hubiera asistido a ninguna asignatura, lo digo en serio. Comenzamos con Machine Learning, la primera verde, y para mí si no es top 1, es top 2 de este máster. Si la otra Deep Learning era core para entender las cosas, esta es super core, porque se dan los conceptos básicos, la introducción de todo el Machine Learning en general. No vas a entender tanto la neurona que se explica en Deep Learning, sino todo lo referido al entrenamiento, los tipos de entrenamiento, las etiquetas, etc. Y luego, una vez que ya sabes los conceptos generales, vamos atacando problemas reales poco a poco. Por ejemplo, empezando con problemas de desbalanceo, que se aplican muchísimo en la vida real, porque cuando tú extraes datos en problemas reales, lo más normal es que no estén exactamente, si son dos clases, que estén exactamente 50-50 repartidos. A lo mejor, si extraes datos de, yo qué sé, de propiedades del carbón, tengan más de un tipo que de otro, o muchísimas más de un tipo que de otro. Y entonces te ayuda a paliar todos esos efectos del desbalanceo. Luego también damos predicción de series temporales, que esto también me parece súper útil. Por ejemplo, estas son las temperaturas anuales, y entonces enseñas a un modelo a que prediga con las temperaturas anteriores cuáles van a ser las siguientes. O, por ejemplo, las acciones en bolsa, o el valor del Bitcoin, todo lo que sea series temporales. También damos técnicas de clustering, que es, como su nombre indica, agrupaciones de instancia, predicción por agrupaciones. Y por último, decir que esta es chunga. Chunga porque los profesores meten muchísima caña, hasta el más mínimo detalle te lo corrigen, lo cual se agradece, hace que tengas bastantes prácticas, mucho trabajo, son densas, pero merece la pena porque sales sabiendo un montón de cosas útiles y prácticas. Así que especial mención a los propios profesores, Raquel y Pepe Palma, que son 10 de 10. Y por último, en este primer cuatrimestre tenemos visión artificial, que básicamente pues damos geometría proyectiva. ¿Qué es esto? Pues por ejemplo, si tenemos una imagen y tenemos una figura que sabemos detectar, pues que se detecte directamente en la imagen, como veis aquí. Vemos librerías de Python para visión artificial, donde hacemos cosas como la detección que te detecta un modelo la mano, y entonces si tú mueves o haces ciertos gestos, pues puedes hacer acciones o levantar procesos, como que se despierte una aplicación, etc. YOLO, que es un modelo para detección de imágenes, y básicamente esta asignatura lo bueno que tiene es que es facilísima de aprobar en el sentido de que tú eliges tu nota. No es que no trabajes, tienes que currar, pero el profesor llega el primer día y te dice, mira, yo voy a repartir 200 ejercicios de diferentes tipos. Cada uno tiene su nota. Vosotros el día del final me vais a entregar los que queráis. Sumas todos los ejercicios y con eso vas a tener tu nota. Hay gente que, yo por ejemplo, sobresaturamos el 10. Y realmente lo bueno que tiene eso es que tú puedes aprender, si a mí me gusta mucho más la geometría proyectiva o yo trabajo relacionado con esto, pues yo hago todos los ejercicios que pueda de esto. Y obviamente no es que el profesor se olvide de ti, sino que va haciendo ciertas revisiones. Además tienes que hacer exposiciones de muchos ejercicios. Ya os contaré sobre el tema de las exposiciones, pero sí que tiene cierto seguimiento. Y por eso quizá incluso 7,5 sería poco. 8. Quizá no más porque es verdad que está muy enfocado a un contexto concreto, ¿no? En visión artificial.
Entonces su utilidad, si te vas a dedicar a algo de esto, es mucho mayor que si no. Si no, pues es conocimiento que es bastante interesante. Del segundo cuatrimestre comenzamos con computación bioinspirada, que principalmente trabajamos los algoritmos evolutivos, que son algoritmos que imitan la naturaleza, el hecho de que dos padres se junten, creen un hijo, el hijo tenga genes de ambos padres, aunque parezca esta terminología rara con la programación y dices, ¿qué coño tiene que ver esto? Pues tiene que ver, ¿vale? Luego se asemeja el término padre, hijo, población, todo eso luego tiene sentido en un problema concreto. Y el hijo además puede tener mutaciones, como en la evolución real. Básicamente damos diferentes tipos de algoritmos evolutivos, no son todos los mismos, aunque son muy similares, todos tienen el mismo tronco, y está muy enfocada en la teoría en ese aspecto, pero lo comprendo porque al final es una parte que tienes que entenderla conceptualmente para poder aplicarla. Además, comparamos estos algoritmos con algoritmos actuales del estado del arte, como Random Forest, para ciertos problemas, y evaluamos con test estadísticos si son mejores o peores. Decir que sencilla, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, esto que os parecerá raro, es un tablero de ajedrez de 64 por 64 que trata de resolver el problema de las n reinas. Y es que en un tablero tienen que haber tantas reinas como filas tengamos y no deben de haber ningún jaque entre todas ellas. Como podéis ver aquí a simple vista no lo vais a ver, pero no hay ninguna que haga jaque ni en horizontal, ni en vertical, ni en diagonal. Y todo esto se resuelve con algoritmos evolutivos. Extensiones de Machine Learning es la continuación de la del primer cuatrimestre, aunque realmente no tiene nada que ver en concreto, sino son nuevos algoritmos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje federado. Básicamente esto. Lo dan otros dos profesores, el que dio la parte de aprendizaje por refuerzo se le fue la cabeza, nos mandó una carga de trabajo brutal, por eso está aunque es verde por el contenido, porque es útil, es un 7,5 porque fue sufrible. De verdad, esta fue de la que, de hecho, cuando he comenzado diciendo que me quedé hasta las 2:47 de la mañana, es que fue haciendo esta. Prácticamente nos pidió hacer un paper de investigación en una práctica de una asignatura, que eso es como si fuera un TFM, y menos mal que le pudimos recortar quejándonos un poco porque nos quería mandar más. Básicamente en aprendizaje por refuerzo, a diferencia de, por ejemplo, las series temporales que teníamos por aquí, que tú tienes todos los datos y le vas dando etiquetados y le vas diciendo te has equivocado, no, aquí lo has hecho muy bien, perfecto, y vas imitando lo que ya tienes. En aprendizaje por refuerzo lo que realmente estás haciendo es decirle, oye, toma tú las acciones que quieras, tienes 3 acciones, imagínate que puedes hacer estás delante de una máquina de apuestas, tienes 3 botones para apostar y tienes el estado actual de la máquina, ¿no? La de las manzanitas, el 7 y todo eso. Y entonces, según tú lo que le vayas dando, el modelo va a obtener un reward, se llama, un resultado, y con eso va aprendiendo. El resultado puede ser negativo si ha perdido dinero y positivo si ha ganado. Y el objetivo del modelo va a ser optimizar las ganancias, ¿no? Pues ese es un ejemplo un poco. Se dan algoritmos como Monte Carlo, Q-Learning, entre otros. Y luego el aprendizaje federado, que lo dio otro profesor, muy jóvenes, muy relacionados con la investigación, me encantó. Y básicamente nos explica cómo en la vida real no todos los modelos están en una única máquina, sino que, por ejemplo, imaginaros un Tesla que tiene detección automática de colisiones, es un modelo de inteligencia artificial, pero no es que esté en un servidor concreto, sino que cada coche, como aquí cada ordenador, podría ser un Tesla, donde cada uno va aprendiendo de las colisiones, de lo que va viendo en su carretera, y se comunican con un nodo central, o no, pero bueno, no vamos a meternos en temario, se comunican entre sí para generar un único modelo que va aprendiendo de todos ellos y luego los vuelve a redistribuir en los coches y así los coches poco a poco van mejorando. Esta segunda parte la verdad es que estuvo guay, aunque no sé si se evaluó muy bien o no, pero bueno, por lo menos estuvo guay y la considero útil. Vamos con las dos últimas que ya estamos terminando. Infraestructuras para Deep Learning. ¿Qué se hace en esta? Cómo acelerar por hardware los entrenamientos. Algo súper importante si te vas a dedicar a esto, porque cuanto más eficiente sea mejor. Y la computación cloud. Esto es muy bajar a tierra. No todos vamos a tener un clúster en nuestra casa para poder hacer modelos super heavy o en nuestra empresa. Y sí que podemos utilizar los de Amazon Web Service, que son con los que nosotros pudimos aprender. Así que su utilidad es de 8 o 9, pero le pongo un 6 porque para ser optativa tuvo muchísimo curro y además fue la única que fue full teoría. Nos pareció súper raro porque todas las asignaturas tenían parte de clases en los que los profesores hacíamos trabajo en clase, iban programando, nos pasaba cosas, la íbamos ejecutando, íbamos mejorando y aprendiendo, pero en este caso era todo teoría
como las clases tradicionales y luego te daba las prácticas para que tú en casa las hicieras. Entonces íbamos también muy perdidos en ese aspecto y no teníamos ese apoyo del profesor. Por eso también un 6. Pero el contenido, lo que es la funcionalidad y la utilidad, sería de 8 o 9. Y por último, MLX está en verde y de hecho ya veis la nota, que es un 9. ¿En qué consiste Machine Learning explicable? Pues todo se basa en por qué un modelo da ese resultado. ¿Por qué si soy un doctor y un modelo me dice que una radiografía, este paciente tiene cáncer? ¿Por qué? Yo no puedo decir, no, es que le diagnostiqué cáncer porque me lo dijo el modelo. No. Entonces damos en esta asignatura técnicas con las que podemos interpretar las salidas o explicar el por qué los modelos dan esas salidas. No damos demasiado detalle, damos algunas como Line o SHAP, pero la realidad es que esto es una asignatura optativa, entonces la cantidad de trabajo y la profundidad considero que fue adecuada, fue perfecta. El profesorado acompañó y eso se nota. Y finalmente pues tenemos el TCM, que no voy a entrar a valorar porque al final depende de la línea que coja cada uno, de lo bueno que sea el profesor que le haya tocado, del seguimiento que le haga, etc. Simplemente decir como bonus que no hay exámenes, pero la evaluación es un porcentaje de entregas y un porcentaje de exposiciones. Todas las asignaturas, pero todas, tienen mínimo 2 prácticas. Algunas tienen 3, como CRA, por ejemplo, que se fliparon, y esas prácticas tienes que exponerlas. Algunas te dejan exponer solo una y de la otra te libras, otras no, otras te obligan a exponer las dos, otras como IDL además te obligan a hacer vídeos. Entonces sí, no tienes exámenes, pero que sepas que vas a estar exponiendo yo hice más o menos unas 12 o 13 exposiciones a lo largo de todo el curso. Así que de eso pues vas calentito. Bien, pues vamos a resolver algunas preguntas que estoy seguro de que te interesarán si has llegado hasta este punto, y es cómo llevar este máster de la mejor forma posible, ¿no? Y eso depende de ti concretamente, del tipo de perfil o de tu vida, porque si por ejemplo solo estudias y vives con tus padres, pues considero que es el momento ideal, puedes hacerlo en un único año y además vas a tener buena calidad de vida y vas a tener un aprendizaje de forma cómoda. Sin embargo, si trabajas, como fue en mi caso, no te recomiendo que lo hagas como lo he hecho yo, al no ser que para ti sea prioridad número 1 terminarlo en un año, que por ejemplo para mí sí que lo era y por eso me metí bastante caña, pero la carga de trabajo ahí se puede llegar a hacer inviable. Yo considero que es mejor hacer o repartir algunas asignaturas entre 2 años, incluso puede que simplemente te tengas que dejar 2 junto con el TCM para el año siguiente, y con eso vas a tener buena calidad de vida. El por qué hago especial hincapié en eso, en la calidad de vida, es por lo que os he comentado al principio. Aquella noche lo valoré, me di cuenta de que, oye, quién sabe si nos vamos a morir mañana. ¿Por qué voy a pasarme un año amargado? Aunque en mi caso es verdad que fueron únicamente los últimos meses. Se me hizo muy cuesta arriba. Pero ¿por qué pasarlo amargado sin disfrutar la vida si no sabemos si el día de mañana vamos a estar o no? Obviamente todo esfuerzo va a tener su recompensa. Cuanto más trabajes, más recompensa vas a tener. Pero mi más sincera recomendación es que busques un equilibrio entre recompensa y disfrutar de la vida. ¿Es para ti? Otra pregunta clave. Yo creo que ya habrás visto por todas las asignaturas, por el contenido, que está muy enfocado a entender bien las cosas, a la base teórica de todo, aunque tampoco da tiempo, sobre todo cada año va avanzando más, quieren dar cosas un poco más útiles, entonces tampoco da tiempo en entender todo desde el comienzo, pero te dan las bases para que sepas hacer de todo. Sin embargo, a pesar de que se den ciertos casos reales, la mayoría de cosas prácticas no te van a lo mejor servir para tu caso concreto real de empresa, o por lo menos no recién salido del máster, ya que por ejemplo no entran casos realistas como el uso de agentes que este último año se ha puesto tan de moda. Yendo al grano, si tú estás valorando entrar en este máster porque tienes una empresa o trabajas en ella y quieres a lo mejor hacer uso de ChatGPT especializados, respuestas de teléfono automáticas o desarrollo de flujos con chatbots, yo no me metería en este máster. Puedes ahorrar un año de mucha teoría y aprender con autoformación sobre agentes, por ejemplo, con software especializado como N8N, aprendiendo, pues, por ejemplo, de creadores de contenido como yo, y te ahorras todo el pilfostio de estudiar un año. Sin embargo, si quieres optar a entrar en empresas, generalmente grandes empresas que tienen su propio departamento donde desarrollan o gestionan IAs con todos sus datos, automatizan de todo tipo de cosas, buscan solventar problemas utilizando la IA y además es algo que a ti te encanta, la investigación, pues esto te permite profesionalizarte en este campo y te abre muchísimas puertas laborales. Eso es una ventaja indiscutible. Yo creo que si ese es tu perfil, que tienes curiosidad por cómo funcionan bien las cosas y además no te da miedo tener ofertas de todo tipo del extranjero, de Suiza, de cualquier otro país, ya sea teletrabajo o yéndote para allá,
al final este máster te habilita a todo ello. Aunque como ingeniero, por ejemplo, de los que yo vengo, ya puedes hacerlo, ingeniero informático, pero con este máster ahora mismo están bajo demanda absoluta de este tipo de perfiles. Así que si es lo que buscas, si eres ese tipo de perfil, creo que te merecerá la pena. Y bueno, esto ha sido todo. La verdad es que ha sido muy denso, pero quería garantizar que fuera lo más claro posible. Quería ayudar a todos aquellos que tengáis esa duda y creo que ahora mismo es un buen momento para valorarlo, ya que estamos en el auge de la inteligencia artificial y si eres ese tipo de perfil, pues seguro que te lo estás planteando. Nada, espero haberte ayudado. Si te gusta este contenido, ya sabes, todo apoyo se agradece. Si me dejáis un feedback de qué os ha parecido, qué creéis que puedo mejorar o cualquier cosa, se agradecerá siempre. Y nada, nos vemos a la próxima.